a las 9:07 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato vamos con nuestra entrevista central del día de hoy. Con nosotros está Víctor Castro, director del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y también está pues la doctora Ana Carolina Báez, que ella es directora de Formulación y Evaluación Nutricional del INAVIE. Muy buen día. Buenos días. Yo vengo hoy a hablar en calidad de director ejecutivo del INAVIE. Hablando de calidades, y este programa yo siempre lo escucho, especialmente los sábados, desde mi oficina privada. Le digo esto porque yo también soy activista social, pero vengo de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, un gremio que ha perdido un poco de color en los últimos años. Así es. Y desde ahí nosotros siempre apostamos a que en el país tiene que haber una fiscalidad justa, porque el costo de vivir en sociedad es el impuesto que pagamos. Claro. Tenemos que pagarlo. Pero Tony se escribió un libro muy importante llamado ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie quiere asumir esa responsabilidad, nadie quiere poner el cascabel al gato. Y todos estamos de acuerdo con una reforma fiscal, pero que no me toque a mí ni a mis sectores. Pero bueno, yo vine hoy a hablar de nutrición. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque Por suerte. Después de esa bomba, él viene a hablar de nutrición. Suave ahí. Bueno, don Víctor y Ana, cuéntenos sobre el criterio nutricional que está teniendo el INAVIE ahora con nuestros estudiantes. Y eso del mes de la alimentación también. Sí. Nuevo. Los muchachitos andaban metidos de fruta esta semana, ¿verdad? Ustedes vieron que era el día de la fruta, algo así. la experta es la doctora Ana Carolina Báez, que me da mucho orgullo trabajar con ella desde INAVIE. Pero les cuento, en INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, es precisamente ese instituto que tiene que ver con ese bienestar de los estudiantes que implica impactarlo en varias direcciones, entre ellos salud, alimentación, hasta diversión, porque tenemos clubes de turismo estudiantil. Yo desde que asumí la dirección hice un estudio de lo que ha sido el instituto tradicionalmente y me doy cuenta que es el programa de política social más transversal y más inclusivo. Y por suerte, todos los gobiernos, desde que nació el instituto, han hecho sus aportes para que esta política social llegue y se amplíe cada año. Ya nosotros tenemos varios de los programas nuestros que se están universalizando. Como ustedes vieron, por primera vez en la historia de la escuela pública preuniversitaria, ya se entregó uniforme a todos los estudiantes de la escuela pública preuniversitaria. Igual que la jornada escolar extendida, cada año se están integrando más centros hacia jornada escolar extendida. Esto es la educación que va desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto para que los niños puedan permanecer todo este tiempo dentro de las aulas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarlo en los dos niveles, en lo que tiene que ver con la nutrición y con la ampliación de sus conocimientos. Y yo digo que todos los gobiernos han hecho este esfuerzo y por eso yo digo que como es tan inclusivo, no debemos satanizarlo, porque muchas veces los programas se satanizan. Sin embargo, la doctora le va a contar qué tan importante ha sido estos programas para no solo el estudiante per se, sino también para la familia y también para la economía. Para la familia, porque nosotros estamos impactando todos los días más de 725,000 familias con la entrega de unos alimentos que alcanzan un presupuesto de 240 pesos por niño todos los días, lo que implica que a cada niño nosotros le entregamos solo en almuerzo alrededor de 5,000 pesos mensuales. Lo que quiere decir que este impacto en la familia es importante porque una familia que tenga 3 niños le estamos aportando con 15,000 pesos mensuales. Ay, eso le iba a preguntar, ¿cómo 125,000 familias si la matrícula estudiantil es de más de... 725,000. Ah, 700. Sí. 725,000 familias a las que le hacemos un aporte de alrededor de 3,000 millones de pesos mensuales con estos programas. 180 millones diarios, Sí, prácticamente. nosotros entregamos más de 5 millones de raciones todos los días. Es el restaurante más grande que hay en el país. Y que le digo lo de satanizarlo, porque todo lo que ocurre en los centros escolares, cada vez que se dice hay una intoxicación en un centro escolar, se habla de los alimentos. Y afortunadamente tenemos 2 años que no se producen intoxicaciones en los centros escolares, que las que se han producido últimamente es como consecuencia de fumigaciones irresponsables que se hacen en los centros escolares, porque tenemos muchos centros en esta oportunidad, fruto de la gran inversión que hizo el presidente Medina en escuelas, que hubo que construir escuelas hasta en fincas.
Y entonces muchos de esos centros escolares que están en finca, en los momentos que fumigan, se producen estos eventos de intoxicaciones que se atribuyen muchas veces a los alimentos, pero no son los alimentos. Bueno, pero yo quiero darle la oportunidad a Ana Carolina para que le hable un poco de lo que tiene que ver, ha hecho INAVI en este aspecto de la nutrición escolar. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y efectivamente, tal como decía don Víctor, ha sido un programa importantizado históricamente desde que surgió, pero inicialmente este programa estaba mucho más dirigido a combatir el hambre, la desnutrición crónica que afectaba mucho a nuestra población infantil. Si vemos hace unos 12 años hablábamos de un 12% de desnutrición crónica. Sin embargo, en este momento hablamos, según los estudios que hemos realizado, y el año pasado realizamos uno junto al Ministerio de Salud Pública, el EMPART, nos habla de que la desnutrición crónica anda por el 3% aproximadamente. Lo que sí es que hemos cambiado, nuestra población infantil está viviendo la misma transición nutricional que vive el resto de la población mundial, que es que estamos emigrando hacia el sobrepeso y la obesidad. Y lamentablemente en la población escolar tenemos un 31% de sobrepeso y obesidad. Conociendo toda esta data y conociendo el impacto negativo que tiene el exceso de peso en la salud del individuo, pues el INAVIE hizo un levantamiento de qué estamos entregando, qué debemos mejorar y identificamos que teníamos un exceso de azúcares en la alimentación, que teníamos deficiencia de fibra, que no teníamos fruta en el menú escolar. Wow, uno de los países que aporta más a la alimentación escolar en la región y no entregaba fruta. Entonces, ¿qué hicimos? Hace 2 años excluimos el néctar que se entregaba de merienda porque tenía una carga de azúcar sumamente alta que el escolar recibía de manera diaria, aproximadamente 23 gramos. Los de Exactamente. cajita. Eso fue excluido. Y empezamos un proceso para incluir la fruta fresca en el programa de alimentación escolar que inició el año pasado a modo de piloto, beneficiando a unos 17,000 escolares, pero que ya este año está universalizado. En este momento, todos los escolares de la República Dominicana en la hora del almuerzo reciben una ración de fruta que en principio es guineo y que gradualmente se está integrando 2 veces por semana un cóctel de fruta cortada mixta, que va a depender de la estación y de lo que se produzca en la localidad donde se encuentre la escuela. Con eso hemos hecho una transición sumamente importante para lo que es reducción de los índices de obesidad, pero también la prevención de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, cáncer a posteriori en el tiempo. Asimismo, identificamos que la carga de sal en las recetas del programa era muy alta. Hicimos estandarización de todos los platos, renovación de las recetas. Redujimos el sodio de un 300% a un 88% de lo que se requiere. Y asimismo, aseguramos verdura vegetal en cada plato de almuerzo todos los días. Eso es un trabajo que obviamente el menú en sí mismo ya va llevando una información de cómo debe ser la alimentación, pero que va acompañado de un proceso educativo que ejecutamos a través de nuestros técnicos de educación, charlas, talleres que se dan en las escuelas, que llega a los docentes, que llega a las familias siempre que se pueda, porque obviamente los padres trabajan, pero que por eso, como muchas veces los padres no llegan, hemos querido que trascienda a la escuela y estamos lanzando este año la campaña de educación nutricional Date Vida, Come Sano, que es una campaña de exteriores que seguramente han podido ver en vallas, medios de televisión, radio, periódicos, con mensajes puntuales de cómo debe ser la alimentación, qué elementos debemos reducir, azúcar, grasas, sal, para prevenir enfermedades. Entonces, básicamente nosotros hemos estado trabajando en mejorar calidad nutricional y en llevar educación, comunidad educativa, pero trascender también a la familia del escolar. Cristian. Doctora y director Víctor, cuando uno ve el plato, ¿verdad?, que se le sirve al alumno en las escuelas, uno se da cuenta de algo. Tiene en promedio un 70% de carbohidratos basado en un arroz, en cualquiera de sus modalidades. Si es carne, le ponen un mulito de pollo o le ponen... Entonces, cuando uno ve el balance del plato, uno se da cuenta de que todavía no es algo nuevo, pero sigue siendo así la línea. Se repite la cultura de comer en su mayoría carbohidratos, que es lo que cuando hacemos la revisión dietética del dominicano termina siempre afectando.
¿eso se va a cambiar? ¿Eso va a dar un giro próximamente? ¿Se ampliará quizás el valor proteínico de ese plato? Y segundo, proteico. Y segundo, el tema de la presentación de la comida. Uno ve a veces platos de comida en las escuelas que uno dice, pero que esto yo no se lo doy ni siquiera al perro de mi casa de esa forma. Entonces, eso va a cambiar. ¿Se está haciendo algún esfuerzo de eso? ¿Se está haciendo que sea una visita sorpresa? ¿Cómo que le llaman? Cuidado, ¿no? Una revisión, una auditoría Una sorpresa. Vamos a decir, una supervisión sorpresa, para no utilizar un término político, digamos. ¿Cuál es el mecanismo ahí, exacto, con lo que para el pregunta control Cristian, de supervisión y de inspectoría de los proveedores del almuerzo escolar? Yo voy a introducir la respuesta que va a dar la doctora. Acérquese un poquito. Para responder un poco a Cristian. Es lo que yo decía al principio. Este es el programa más inclusivo que hay. Aquí no se le pregunta a nadie si es de las Águilas, del Escogido, si es PLDista, de la Fuerza del Pueblo, del PRM. No se le pregunta la religión que es. Mucha gente sataniza. Y desgraciadamente, también, perdón, Cristian, mucha gente habla con las tripas. Mira, Cristian, en los centros escolares no se sirve un plato de comida. En los centros escolares se da un buffet. Y sí se supervisa. Yo voy 1 y 2 veces a la semana a comer. Antes de ayer yo fui a comer a un centro educativo. Es un buffet que se sirve. Y ese buffet está elaborado en base a unas recetas que previamente se elaboran en INAVIE, en un laboratorio gastronómico. Y nosotros tenemos 25 recetas que tienen que respetar a los suplidores. Esas imágenes que ustedes vieron o que ven, oye, la gente habla de muslo de pollo. Incluso hay imágenes que te ponen muslo de pollo que tiene hasta pluma. Nosotros no damos muslo de pollo. No se le da hueso a los niños en la escuela. Eso no es verdad. ¿Eso implica que esas imágenes serían falsas, Víctor? No, mire, yo lo que siempre le digo a los comunicadores, elijan ustedes un centro de más de 6,000 del país y díganme a las 11 de la mañana dónde ustedes quieren ir a almorzar. Porque no me digan un día antes ni en la mañana, porque entonces nosotros lo vamos a preparar. Claro. O váyanse ustedes sin avisarnos a nosotros a un centro escolar a las 11:30 de la mañana. Pero que nos brinden algo cuando vayamos. Es a comer que vamos. Vayan sin avisarnos. No. Porque si ustedes van como un comunicador y nos llaman a nosotros. Sí. Pero yo lo que le pido es que sea a las 11 de la mañana, que no me lo digan antes, porque ya no hay forma de variar nada. Claro. Para que ustedes vayan a ver a los centros escolares, señores. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Los centros escolares, a las 11 de la mañana, 11:30, llega un buffet con todo el grupo alimentario que se necesita para impactar al niño en los nutrientes que necesita el niño durante el día. Pero yo quiero que la doctora le amplíe esta parte, que tiene mejor. Bueno, realmente sí. Lo primero es que tenemos que ver cómo debe ser la alimentación y cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene un individuo. Y nos dice que del 50 al 60% de lo que come un individuo debe ser hidratos de carbono, porque es el elemento energético, lo que nos da energía inmediata. Hay una proporción de grasa que es aproximadamente un 30% y el resto sería proteína. Entonces, que el plato tenga hidrato de carbono es así que debe ser, efectivamente. 60%. 60%. Pero eso es lo que todos los especialistas que yo escucho hablan de que debe ser no más de un 30-35%. Exacto, depende bueno, para la fisionomía. exactamente. En el caso de un niño que va a estar gastando energía el día completo, en ese caso sí además, y además si es para rebajar es una cosa. No. Tenemos que diferenciar recomendación para la población general sana que recomendación para la población que tiene algún tipo de entidad de patología. Si es un paciente diabético, claro, yo le bajo a 35, a 40% los hidratos de carbono, si pero población sana. Y no es el resultado 50, de esa alimentación 60. Previa lo que obtenemos después de los 35 años, esa población que tiene que cambiar su dieta. Claro, pero hay un mal concepto. Los carbohidratos no son malos. El asunto es el tipo de carbohidrato que yo como. Bien. No. Entonces, hablemos qué es
qué reciben los niños de hidrato de carbono en el almuerzo, y hablamos de arroz, hablamos de víveres variados, hablamos de pasta, hablamos de leguminosas que son guandules, lentejas, habichuelas, y de proteína que reciben pollo, cerdo, res, sardina, huevo, y reciben siempre alguna ración de vegetal. Entonces, cuando yo tengo mi plato equilibrado con hidratos de carbono, con proteína, con fibra, yo tengo un plato que está adecuado para esa población. Ahora, ¿cómo yo me manejo en términos de cantidad? Dependiendo de la edad del escolar y de la necesidad energética que tienen esos grupos de edad, entonces yo le doy la cantidad que le corresponde. Como medida poblacional, ¿qué hemos hecho? Reducir la cantidad de azúcar añadida, que eso sí, obviamente, se va a relacionar a complicaciones de salud, eliminando lo que es el néctar. Bien. Fran y luego Susi. Sí, doctora, director, hay otra inquietud que tiene que ver justamente con este tema nutricional, y es que hay una gran parte de la población dominicana estudiantil, preuniversitaria, que está en centros privados, donde no necesariamente el INAVIE tiene ese radio de acción, porque ustedes están, ¿verdad?, para atender la vulnerabilidad de los preuniversitarios en el sector público. Ahora bien, gracias, José Luis. Ahora bien, ¿cómo podría el INAVIE o qué tienen ustedes pensado para incluir de alguna manera en todos esos estudios y propuestas de una alimentación sana para los estudiantes de cara a los centros privados? Porque sabemos que quienes tienen hijos, sobrinos, quienes estudiamos no hace tanto, ¿verdad?, en escuelas privadas, no hace tanto, Milice, sabemos que esas cafeterías no necesariamente tienen ese nivel de control. Se vende mucha fritura, croqueta, empanadas, refrescos, bebidas azucaradas, y quizás estamos dejando fuera de esta necesidad a los estudiantes de los centros privados, donde ustedes quizás también podrían tener una mano amiga como para incentivar una alimentación saludable. Entonces, ¿qué ustedes tienen en mente con respecto a esta parte de los estudiantes? Tu preocupación es justa, también nosotros la tenemos. Por eso, bueno, que ustedes sepan, los programas de alimentación escolar no son una política de Estado, son una política que ha sido la voluntad de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, una voluntad institucionalmente, no es una política de Estado. Cualquier gobierno, en una crisis, por ejemplo, ahora el presidente pudiera hoy, esta noche, retirar el proyecto de modernización fiscal y decir, bueno, INAVIE... Eso es un anuncio que está haciendo. No, para ver, pues si no una primicia y uno no lo sabe. Yo no conozco eso, no soy vocero del presidente, de verdad. Pero nosotros, para que ustedes sepan, este año estamos manejando 33,000 millones. El próximo año estamos proyectando manejar más de 40,000 millones. Si el presidente o la reforma está buscando 120,000 millones, le quitamos la mitad a INAVIE, y entonces ya los niños pudieran quedarse sin los servicios. ¿Qué hemos hecho en eso? Entonces, en este sentido, encaminar hacia el Congreso un anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar de la mano de la FAO y de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, y ya afortunadamente en la Cámara de Diputados fue aprobada ya esta ley. En esta ley nosotros reglamentamos entonces, solicitamos mediante ese anteproyecto que se reglamente, bueno, que se establezca como política pública, como una política de Estado, no de gobierno, los programas de alimentación escolar, para que nadie ose quitarla alegando crisis o lo que sea. Y en términos del entorno escolar, cafetería, fritura y este tipo de cosas, estamos solicitando que se retire una cantidad de metros prudentes del centro escolar para que el niño dentro del recreo no tenga acceso a ese tipo de alimentos. Y en los centros privados también, porque la ley no alcanza solamente el sector público, la ley va a alcanzar a todo el mundo. Con respecto a que ustedes saben sobre la explosión en términos de matrícula escolar que se ha ido generando en los últimos 2 o 3 años, fruto también de que en los centros escolares, señores, la familia encuentra espacio para poder tener actividad productiva durante el día de 8 a 4 de la tarde. Los niños desayunan, almuerzan, tienen uniforme, transporte. Entonces, eso hace que la deserción escolar se ha reducido. Como la deserción escolar se ha reducido, entonces, y además muchos niños están yendo de la escuela privada a la pública, entonces a veces no hay espacio en la escuela pública. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Bueno, que está pagando matrícula en centros privados. ¿Y qué hemos hecho nosotros?
hacer un levantamiento de esos niños que están en centro privado para entonces la mano social del gobierno a través de INAVI llegar a esos centros escolares. ¿Y darle la comida solamente a los que van pagados por el gobierno o a todos? No, si son privados no podemos hacerlo, solamente a los que están matriculados con la ayuda del Ministerio de Educación. No le hemos llevado comida, no sería irresponsable si lo digo, pero sí le hemos entregado uniformes. Okay. Hasta donde los centros privados lo permiten, porque también hay centros privados que no te permiten usar un uniforme diferente. Es un problema que tenemos, hay que resolverlo, ya está diagnosticado y lo que tenemos que buscar la forma, porque te cuento que incluso en la escuela pública hay muchos colegios que son público-privados, que nosotros le llevamos los uniformes y nos devuelven, porque ellos dicen que no, que ellos tienen su propia identificación. Y eso también hay que respetarlo. Pero sí avanzamos a que los criterios con que nosotros estamos manejando el menú escolar también pueda ser extendido a la escuela privada. Y como le dijo la doctora, nosotros, que sí, el oyente que le llamó ahorita, sí, la publicidad es importante. Pero si ustedes ven, nosotros en INAVI estamos haciendo una inversión de 25 millones de pesos durante un año. Pero todo es en valla. Y ustedes ven que son Date Vida, Come Sano. Y es una campaña que no está endiosando a nadie, no está promoviendo candidaturas ni figuras. Es una campaña de interés social. 25 millones que nosotros estamos invirtiendo, que se va a convertir en un ahorro probablemente de 200, 300 millones en inversión de salud, porque estamos enseñando a la gente a comer bien, a comer sano. Que el costo de la publicidad yo aprovecho para decirle eso, porque sí, la publicidad, y yo estoy de acuerdo, la publicidad no puede ser para promover el mesianismo. La publicidad tiene que ser para uno avanzar y educar a la población. Y desde ese ámbito yo defiendo esa publicidad. Ahora, también la distribución de esa publicidad está haciendo en base a un estudio de mercado. No está dirigida tampoco a favorecer a una persona o a otra, a un programa o a otro. Entonces, de ese ámbito yo creo que hay que haber una inversión responsable en términos de la publicidad. Quedó pendiente un aspecto hace un momento, y aunque ustedes mencionaron que la dieta se establece en el laboratorio de allá de la institución y los suplidores deben de cumplirlo, quedó pendiente que nos comentaran qué mecanismos de supervisión y seguimiento hay con esos suplidores para que realmente hagan lo que se les dictamina. Y también me surge la duda, si es un buffet, ¿cómo se aseguran que las porciones sean de acuerdo al plato diseñado por ustedes? Bien, bueno, cuando don Víctor habla de buffet, pues obviamente se refiere a que se lleva todos esos grupos de alimentos que mencioné previamente, se colocan en el espacio y obviamente el escolar va pasando y se va sirviendo, o si son pequeños se lo van llevando. Pero nosotros, varias cosas. En ese sentido, tenemos una tabla de equivalencia que establece qué cantidad le toca a los grupos de edad. Y generalmente, cuando vayan a comer al centro educativo, van a ver que a los niños lo van bajando por cursos y por edades al comedor. Entonces, o si comen en el aula, pues van llevando la alimentación al aula por curso. Entonces, a esos grupos de edad, que son de 5 a 9, le corresponde una cantidad, de 10 a 14 le toca otra, y de 15 a 19 le toca otra. Entonces, de esa manera se sabe. Los suplidores tienen unas cucharas para servir, que son tazas medidoras en el extremo, y las cantidades entonces la tienen allí asegurada. Entonces, ¿cómo garantizamos la supervisión? Tenemos varios mecanismos. Desde la Dirección de Nutrición, pues tenemos lo que es el equipo de desarrollo de productos, donde hay un equipo gastronómico que se encarga de visitar las cocinas de los suplidores, hacer un levantamiento de cómo se está elaborando los platos y a la vez hacer talleres para mejorar la elaboración de esos platos. Eso por una parte. Por la otra parte, desde la Dirección de Gestión tenemos el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos, que visita las cocinas, visita las plantas, verifica los procesos de manufactura, el equipamiento, las buenas prácticas, por esa parte. Por el otro lado, tenemos entonces el área de fiscalización y control, que también hace visitas a los centros educativos y ve el proceso, visita también las cocinas de los suplidores, y tenemos los promotores de bienestar y los técnicos de nutrición, que son personal que tenemos en el territorio, que pueden observar el proceso e identificar cualquier falla que invite a que visitemos
encontremos a ese suplidor. Y otro elemento, En la doctora, escuela supervisan eso. ahí mismo también tenemos en cada centro escolar que se llevan los alimentos, hay lo que se llaman los CANES, que son los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar. Ahí hay un equipo que recibe los alimentos antes de entregárselos a los niños. Ellos prueban la calidad, la presentación de los alimentos y luego es que esos niños se le entregan. ¿Está la Asociación de Padre y Amigo en esa Sí, esa en los comisión? CANES está la ATMAE, la Asociación de exacto, Padres, la Madres. ATMAE. Yo les cuento, porque a veces la gente no lo entiende así. Nosotros todos los días, a las 4 de la tarde, tenemos un reporte del 100% de los centros donde nosotros entregamos alimentos. Nosotros sabemos qué pasó en cada centro a las 4 de la tarde. Y todos los días, a las 8 de la noche, yo recibo un informe sobre el alcance. Si hubo un centro escolar que no recibió leche un día, yo lo sé. Si hay un centro escolar que no le llevaron los muffins, no le llevaron la galleta o el pan, nosotros no enteramos. Si hay un centro escolar que no recibió jornada escolar extendida, en un momento... ¿Qué sucede, señores? Porque hay días donde no llega por un problema con el suplidor, no llega el alimento, o un problema que hay en el centro, o que hubo una asamblea de la ADP. Nosotros nos enteramos todos los días, y un eslogan que tenemos en INAVI es que dime qué problema existe y yo te lo resuelvo en menos de 24 horas. Todos los problemas que hay en el programa de alimentación escolar, nosotros... Fíjense que la ADP, y yo soy muy amigo de Eduardo Hidalgo, desde que yo llegué, mi primera reunión antes que con el ministro fue con Hidalgo, y le dije, Hidalgo, nunca más un video en las redes Cuidado, de si ustedes. eso fue lo que le trajo problemas, Víctor, esas reuniones así en ese orden. Dígamelo a mí, no, porque yo no tengo problema con eso. Hidalgo se comunica conmigo 2 y 3 veces a la semana y me dice cuáles son los problemas que ellos identifican en un observatorio que tienen, que dirige el señor Juan Valdés. Ellos identifican problemas que tienen que ver con la alimentación escolar y ya ellos no lo difunden, nos lo dicen a nosotros. Y nosotros, cuando conocemos un problema, en 24 horas lo resolvemos. Si depende de INAVI. Y eso ha traído como consecuencia que hay una armonía en términos de la asociación y nosotros, que no existe con el MINER, desgraciadamente. Pero nosotros hemos trabajado con esas cosas. Si usted está frío con Juan Valdés, está bien, porque eso es difícil. Finalmente, Milice. Sí, bueno, don Víctor, yo quiero comenzar reconociendo esta política pública. Qué bueno que se esté hablando de alimentación saludable. Ojalá y pudiera hacer un esfuerzo masivo que suscriba todo el gobierno. Sin embargo, veo una contradicción en otras políticas públicas. El caso, por ejemplo, de la propuesta de reforma fiscal. No entiendo cómo en un momento en que instancias tan vitales e importantes como el INAVI están apostando a que se consuman más vegetales, más fruta. Por otro lado, pues se propone justamente ampliar los productos que son gravados. Sabemos que eso tiene un impacto en que la gente entonces deja de consumir eso y busca cosas más baratas. En ese sentido, me pregunto si usted, don Víctor Castro, estaría de acuerdo con que en el marco de los esfuerzos de diálogo y de consenso que está haciendo el gobierno, una de las medidas sea justamente sumar a la exención más frutas y más vegetales. No, yo aspiraría, y ya no te hablo como director ejecutivo de INAVI, de que todas las políticas públicas sean socializadas, que sean conocidas. Y yo creo que en ese aspecto hay un mérito dentro del gobierno, y es que la política, lo que tiene que ver con esta propuesta de reforma fiscal, se ha estado ventilando. Y déjame decirte, Milici, yo fui presidente de Herrera del 2012 al 14, cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo participé en la mesa de discusiones. Y ahí todos estuvimos de acuerdo de que la presión fiscal tenía que aumentar desde el 12 hasta el 30, un 1%, todos los años. O sea que nosotros deberíamos tener una presión fiscal hoy de alrededor de un 24%. Desgraciadamente no se ha gobernado con la responsabilidad y no se ha visto que se ha cumplido con esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso yo firmé el Pacto por la Educación y la verdad es que es muy diferente lo que ha sucedido después de esa firma. El pacto eléctrico, ya ustedes vieron el parto doloroso que fue aprobarlo y se aprobó de manera mutilada. Y la reforma fiscal también fue una de las demandas de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Y nadie se atrevió a poner el cascabel al gato. Y ahora yo entiendo que se le debe poner ese cascabel al gato, pero debe socializarse con la... Yo creo que ha faltado un poco de socialización.
hay sectores que debieron consultarse, pero hay tiempo. Ustedes comentaron esta mañana sobre las vistas públicas, donde tanta gente se expresó, y tú lo valoraste mucho, Millicent, porque yo sé que tú eres una demócrata cabal, acá está cabal, la participación de la gente, y qué bueno que todo el mundo se exprese, y que si hay que tumbar el pulso al gobierno se le tumbe, porque en definitiva nosotros necesitamos una reforma, pero que sea para beneficio de todos, no es para castigar a la clase media ni a los pobres, es una reforma que tiene que ser para que se derrame la riqueza que nosotros producimos todos los años, de manera transversal a todos los sectores. Entonces sí, yo creo que hay oportunidad para nosotros rectificar algunas cosas. Yo creo que el discurso del presidente debe venir en esa dirección, en ese ánimo. Yo creo que más que retirar el anteproyecto, yo creo que lo mejor es seguir discutiendo dentro y fuera del Congreso. Tal vez pudiera decirse, Yuri, que yo lo escucho, un muchacho muy inteligente y además abogado, pudiera decir, bueno, pero es ilegal que ya estando en el Congreso también se socialice afuera, que hayan reuniones desde el Poder Ejecutivo con los diferentes sectores. Bueno, pero yo creo que es saludable, que aunque está en el Congreso, que el Ejecutivo, si entiende que hay que rectificar alguna cosa, que escuche las voces. Y haga también el Ejecutivo, si tiene que hacer alguna propuesta de rectificativa, que la haga. Lo importante, señores, es que hagamos la reforma. Y como yo también decía en Herrera, mientras todos los sectores empresariales se oponen a aumento salarial, yo siempre he creído que el aumento salarial a quien más beneficia es a las empresas. Claro. Porque si tú aumentas la capacidad de consumo de la gente gasta y compra más. Mi empresa, ¿qué es lo que yo vivo? Yo no vivo del Estado y no uso vehículos públicos y no tengo tarjeta de crédito, porque luego que la gente lo menciona. Y yo creo de verdad que ningún funcionario público en este momento está siendo justamente pagado. Por ejemplo, lo que yo recibo en el Estado me lo puedo ganar en mi empresa en 2 días. Yo tengo 3 años fuera de mi empresa, haciendo un sacrificio por este país, porque yo soy una de las voces que ha estado protestando permanentemente, y por eso estoy en el Estado. Pero para mí es un sacrificio económico, y para mí, muchos de los compañeros funcionarios que yo conozco, señores, el almuerzo del mediodía en INAVI, yo lo pago yo, el mío. Los colaboradores, a través del plan social, reciben del comedor económico almuerzo, pero INAVIE lo paga. Pero es una tontería. Los funcionarios públicos no es verdad que tienen un capítulo dentro de su institución para malgastar. No hay un funcionario público que tenga una tarjeta de crédito. Y lo único que recibe un funcionario público en este momento es, aparte de su salario, es el 10% de su salario en combustible. Por ejemplo, a mí me dan 29,000 pesos todos los meses en combustible, que yo reparto, lo distribuyo, porque yo recibo combustible de mi empresa. Pero yo no veo forma de que un funcionario hoy día pueda malgastar el dinero del presupuesto. Bueno, pudiera redireccionar algunos procesos de licitaciones, que desgraciadamente hay perversos que todavía lo hacen, que preparan pliegos de condiciones para favorecer a algunos actores, pero eso hay que denunciarlo. Claro. Yo estoy de acuerdo que hay que denunciarlo, y yo soy el primero que Lo que usted señala tiene muchos años aplicándose ya. Si los funcionarios no tienen tarjeta de representación, no tienen absolutamente nada de eso. De presupuesto así, ningún funcionario dispone de recursos para eso. Pero yo soy consciente de que hay algunos funcionarios que si tú los sueltas, no habrá soga para eso. Bueno, pues ni con Artur le puede caer atrás. Sí. Bueno. Queremos agradecerle a don Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y a Ana Carolina Báez, que es la directora de Formulación y Evaluación Nutricional del INAVIE. Muchos temas quedaron. Si ustedes hacen evaluaciones, no lo sabemos. Algunas intoxicaciones son tal vez por la comida, pero muchas son por intolerancia del propio estudiante, que no conoce la intolerancia que tiene hacia un alimento en sentido específico. Entonces, si todo eso también más adelante quisiéramos tenerlo de vuelta para tratar esta cultura alimenticia que no tenemos mucha en este país. Y valorar Sí. a Víctor como un caso de éxito de activistas sociales que van al Estado No lo a vincule a servir. eso, Mili, Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero él fue transparente y él lo un buen dijo. gerente, está bien. Sí, es un buen gerente, pero como hay gente que entiende que no se puede ser activista social y después ir al Estado y hacer un buen trabajo, porque eso es lo que yo defiendo. Yo defiendo al que hace un buen trabajo. Da el background, al que es que es transparente. importante. Ese yo lo defiendo, el otro yo no lo defiendo. Entonces, Hay Víctor
Castro, de los casos que merece ser ponderado y Exacto. que ojalá uno pudiera clonar y duplicar.